Saludos, bendiciones. Otra vez con usted, el Pastor Bailey, aquí con su programa Cristianismo Claro. Estoy aquí gratamente acompañado con mis dos hermanas. Bienvenidas, bendiciones. Saludos, bendiciones a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Saludos Jenny, saludos Pastor. Dios les bendiga, de verdad un placer estar aquí con todos ustedes una vez más en Cristianismo Claro. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que puede ser polémico. Y digo que puede ser porque es un tema que para algunos es polémico y para otros es un tema de sentido común solamente. Nos referimos al tema de los diezmos y las ofrendas, aunque más de los diezmos la gente no cuestiona tanto las ofrendas, siendo que se cuestiona a la iglesia, se cuestiona a muchos pastores, a muchos apóstoles, se cuestiona al liderazgo por causa de esto del diezmo. ¿Es el diezmo una práctica válida dentro de la iglesia hoy? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo no sé si ustedes estuvieron conscientes, pero yo vi en una especie de video, un video donde un pastor, que yo no sé si es pastor, estaba como, yo no sé si era profetizándole a otro o algo, y el Señor parece que tenía un terreno, el Señor como que quería vender su terreno. El pastor como que le dijo que no lo vendiera, como que si lo daba Dios le iba a dar algo más, o le profetizó o algo así. Y eso ha sido una especie de escándalo. ¿Ustedes vieron ese video? Sí, yo lo vi. Tal vez descríbalo para ponerlo en contexto. Estoy pensando en los titulares amarillistas que le pusieron al video y de verdad que esto deja mucho que decir, porque por ejemplo vi un titular en donde decía: pastor obliga a feligres a darle su terreno. Y yo me quedé impactada, y cuando entro a ver el video realmente en ningún momento él lo estaba obligando, sino que le estaba diciendo, dándole una palabra. Vi titulares amarillistas como que pastor se aprovecha de feligres en un momento emotivo para quitarle un terreno, y en realidad era una profecía que entendemos que era una profecía lo que le estaba dando el pastor. No podemos juzgarlo, pero era una palabra, y entonces le dijo pues que si daba el terreno, Dios le iba a dar algo mejor. Yo lo vi, pastor, yo lo vi y ha sido de verdad el escenario de muchas críticas, tanto que páginas o cuentas seculares han tomado esto. Dios ha hecho milagros en iglesias y no han tomado esos milagros de verdad para comentarlo, pero este tema sí lo vi para como denigrar el pastorado, aprovecharse, porque el hecho de que él haya cometido esta práctica no quiere decir que todos los pastores, porque cuando tú escuchas la profecía, la revelación, dice que ya el pastor era consciente que él tenía un terreno, o sea, y que lo estaba vendiendo en tanta cantidad, entonces se malinterpreta para muchos, ¿no? Sí, yo en términos generales, lo que vi fue una manipulación burda. Dios me habló para ti anoche y Dios me dijo: dile a él que yo le regalé la vida, le regalé a sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. Lo que vi fue una manipulación burda por parte de ese pastor, que no sé quién es, pero en mi opinión, Dios no se conduce de esa manera. Cuando tú lees el caso de Ananías y Zafira, que era también el caso de un terreno en la Biblia, que decidieron darlo, ellos tomaron la decisión de dar el terreno unilateralmente a los apóstoles. No fueron los apóstoles que le profetizaron, no fueron los apóstoles los que los sonsacaron, sino que fueron ellos. Y en ese sentido, yo sí tengo que coincidir con quien diga que eso fue una manipulación en el aspecto emocional, y esas cosas simples y llanamente no se ven dar. Pues si alguien quiere donar un terreno a una iglesia, bueno, que sea Dios el que lo ponga en su corazón. Si alguien quiere dar una casa, que sea Dios el que lo ponga en su corazón. Si alguien quiere dar lo que quiera dar, que Dios lo ponga en su corazón. Pero utilizar una profecía o una palabra profética, una palabra de ciencia, de sabiduría, o lo que quiera, de que creo que por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Y lo que sí es cierto es que yo decía en un programa que para hacer encuestas y tener la idea que más se acerca
a la opinión del público, siempre se toman unas muestras. Hay alguna encuesta que toman 500 personas, otras toman 2000, y ahí te hago un pantallazo. Bueno, en el término, en este caso, toman la acción de un pastor para tratar de enlodar el trabajo de miles y tal vez de millones de pastores que están haciendo las cosas bien en el mundo, pero que las cosas cuando se hacen bien no son noticias. Las cosas cuando se hacen bien no son temas que se viralizan, sino cuando algún charlatán, algún palabrero, alguien que haga algo, aunque no sea pastor, sino que él diga que sea pastor, entonces se utiliza eso para tratar de enlodar el nombre de la iglesia. Muy bien. El asunto del diezmo. ¿Se debe diezmar a la iglesia, sí o no? Díganme ustedes. Claro que sí, pastor. Creemos en que el diezmo es una práctica de fe y por ende es una práctica vigente en la iglesia del Señor. Claro que sí. Cualquier creyente, porque esto es una práctica, pastor, ¿solo para los cristianos o también una ordenanza para los inconversos? No, todo tiene nada que ver con conversos. Recuerden eso, y la pregunta es válida. Primero, el diezmo es un acto de fe. Solo diezma a Dios quien tiene fe en Dios. Si una persona no cree, si una persona no sigue a Jesucristo, si una persona no cree en la Biblia, mal va a diezmar y no tiene ningún tipo de obligación ni responsabilidad de diezmar. El diezmo es una práctica de fe. Ok, sí, lo pregunto porque pienso yo que cualquier cristiano, cualquier persona que se considere cristiana, sabe pues que esto es una ordenanza que está en la Biblia y que por ende nosotros como creyentes lo tenemos que hacer. Lo que ocurre es que algunos aducen que la ordenanza no es para la iglesia, sino que la ordenanza es para el pueblo de Israel, de que la práctica de diezmo, lo que aparece en Malaquías, ellos dicen que es una orden, pero para el pueblo de Israel y no así para la iglesia. Por eso es que algunos argumentan, por ejemplo, que el diezmo es una práctica que es de la ley, hablando de la ley de Moisés. Y en ese sentido, nosotros tenemos que volver a lo que yo dije, que el diezmo es una práctica de fe. El diezmo aparece por primera vez con el padre de la fe. Aparece por primera vez con Abraham. Abraham, cuando volvía de una guerra, que Dios le había dado una tremenda victoria sobre unos reyes que habían secuestrado a su sobrino y todo, le sale al camino Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y bendice a Abraham. Melquisedec lo bendice, y cuando Melquisedec bendice a Abraham, la Biblia dice que Abraham le dio el diezmo de todo, apareciendo por primera vez el diezmo en la Biblia. Observemos que cuando Abraham diezma, Moisés no estaba en los lomos de su padre todavía. Moisés no existía la ley no existía como tal. La ley no existía. Entonces, si a Abraham, que la Biblia enseña que es el padre de la fe, diezmó, utilizando un poquito el sentido común, los hijos de la fe, ¿qué es lo que deben de hacer? Porque nosotros somos hijos de Abraham para una cosa, pero para otra no. Es que precisamente eso era lo que iba a decir, porque, o sea, toda esta gente que habla del tema de la ley y todo lo demás, entonces, ¿qué hacemos leyendo el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué hacemos leyendo el Antiguo Testamento? Eliminemos, anulemos totalmente el Antiguo Testamento de nuestra Biblia y nos regimos solamente por el Nuevo Testamento. La gente también dice, pero es que Jesucristo nunca habló del diezmo. Y esa es otra verdad a medias. Recuerden que Jesús vino a enseñar el Evangelio, que era algo nuevo. El que te hiera con la mejilla, pues ponga también la otra. Si en términos generales ya Israel diezmaba, ¿por qué Jesús tendría que enseñar de diezmar? Si ya hay algo que está funcionando, pues ¿por qué lo vas a enseñar si ya está funcionando? El sentido común indica que al ser una práctica normal y común dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, pues el Señor no tenía ninguna necesidad de enseñarle nada en esa dirección, sino enfocarse más bien en la salvación de sus almas, ¿no? Este problema del diezmo
yo puedo entenderlo con los no creyentes. Yo puedo entenderlo con los ateos. Yo puedo entenderlo con los enemigos de la iglesia, con los enemigos de la fe. No lo puedo entender con algunos creyentes. Y aunque yo diga que no lo puedo entender, al final del camino yo he estudiado esto. ¿Quiénes son generalmente los que critican el diezmo y aún las ofrendas dentro de la iglesia? Porque el mismo que te critica el diezmo, cuando el pastor pide una ofrenda, te la critica exactamente igual. Bueno, te voy a responder quiénes son. Son los ávaros, son los ambiciosos, son los que tienen al dinero como Dios, son los que aman a Dios, pero también aman la riqueza. Ellos son los que se han enfocado en decir que uno, yo no tengo por qué diezmar, que yo ofrendo. Y mentira, tampoco ofrendan. No lo hacen. No ayudan al prójimo Y tampoco. no tengo por qué ir a la iglesia tampoco, pero es que él tiene un problema. Su problema no es con la iglesia ni es con ningún pastor. Su problema es con el amor al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, es que este grupo siempre comienza a criticar esto, pero tú tampoco ves ayudando a los necesitados de su barrio ni a los necesitados de su iglesia. No ayudan porque el problema de ellos es el dinero. Y yo agregaría, pastor, aparte de la ambición y de la avaricia, también un poco de envidia, porque yo veo que comienzan a criticar las bendiciones de los hombres y mujeres de Dios que son, a veces nadie sabe el sufrimiento, las lágrimas, y son personas bendecidas, porque yo he visto que Dios bendice. O sea, Abraham fue un hombre bendecido y en agradecimiento él da el diezmo de lo que tenía. Entonces estos hombres de Dios, o sea, caminan bajo bendición, y no solamente materialmente hablando, no en diferentes áreas. Y esta gente comienza a criticar a los siervos, a los hombres de Dios, y a uno que es diezma critica, pero yo hago con mi plata lo que a mí me da la gana. Yo hago con mi plata lo que a mí me da la gana. Si yo quiero darlo todo, ese es mi problema. Y son gente que lo más triste de todo esto, pastor, es que cuando estaban en el mundo, capaz y gastaban plata en lotería, en casino, en cerveza, en cigarrillo, y no les dolía gastar dinero en eso, y ahora que están en el Señor les duele. No, pero espérense. Usted va al casino y usted se gasta su quincena y nadie le dice nada. Usted se va al hipódromo y usted se gasta su quincena en animales y nadie le dice nada. Usted toma su plata y usted lo gasta en prostituta y nadie le dice nada. Pero si usted llega a diezmar porque usted se lo quiere dar a Dios, el mundo te quiere caer encima. Si tú gastas tu dinero y lo consumes en droga, nadie te va a decir nada. Exactamente. Entonces, aquí es donde uno puede entender y uno dice, pero espere, yo entiendo que tú no quieras diezmar por las razones cuales tú quieras. Yo entiendo que tú no quieras diezmar. Pero ¿cuál es tu problema con el que diezma? Aquí es donde se aplica lo que la Biblia dice que ni entran, ni dejan entrar al cielo a los que quieren. Y Judas, cuando vio, decía que era un desperdicio. Ellos tienen el espíritu de Judas. Lo que pasa es que Judas se ahorcó, pero su espíritu anda metido en la iglesia de hace rato. El espíritu de Judas, ellos lo tienen, y tienen también el espíritu de Balaam, para que usted vaya sabiendo. Meditando en eso, pastor, perdón que lo interrumpa, pienso que no nos debemos entonces sorprender cuando son los mismos cristianos los que nos critican a nosotros por ofrendar y diezmar, porque el mismo Judas dice que no son los mismos esto. cristianos, son algunos malos cristianos. Porque yo debo decir que la mayoría de los creyentes, lo que pasa es que cuando tú amas a Dios, cuando Dios y está bendecido, tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, tú no tienes un problema con dar para la obra de Dios. Exacto. Con diezmar, con ofrendar, con lo que tú no tienes ese problema. Cuando Zaqueo se convierte, se para en su casa, cuando Jesús va y dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Podemos decir que estos son gente que no se han convertido, pastor, porque, o sea, tú tener este problema, leer la Biblia, abrir la Biblia, ver que Dios está ordenándolo, que no solo lo ordena Dios, sino que lo dio a Abraham, ver que es algo que está en la Biblia, y entonces que tú tengas un problema para hacerlo. Yo siempre he dicho, pastor, que la gente que busca justificación, que escarba de que quiero ver qué dice el antiguo hebreo, el antiguo griego, que quiero buscar el contexto, son gente que no quieren hacer lo que está en la palabra de Dios. Entonces, qué triste es que tú tengas un problema para darle a Dios y que tú te llames creyente. Yo sí creo que hay creyentes que
cometen errores. O sea, hay creyentes que adulteran, que fornican, que tal vez toman licor, cayeron en una tentación, pero no hablan a favor de la fornicación, no hablan a favor del adulterio, no hablan a favor de tomar licor. Pasa con algún cristiano que es débil, no ha superado algo. O sea, tú puedes ser egoísta. Tiene un problema que Dios tiene que trabajar, pero saben que el diezmo es de Dios, saben que la ofrenda es de Dios. Por eso digo que aquí probablemente podemos dudar hasta de la fe de estos creyentes, pastor. Porque tú puedes ser egoísta y duro y tener un problema de avaricia, pero tú al final es como la fornicación, el adulterio. ¿Quiénes no quieren? Hay gente que quiere fornicar y adulterar, pero ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué no lo hacemos? Porque sabemos que la Biblia nos lo prohíbe. Entonces tú vas a la Biblia, tú puedes querer ser un egoísta, un duro, un avaro, pero hey, la palabra de Dios me está diciendo que tengo que diezmar, que tengo que dar. Vas y lo haces. Otra vez yo digo, es un espíritu. El espíritu de Judas que vendió a Jesucristo por 40. Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, el mundo se estaba salvando, Judas estaba viendo el dinero. Hay gente que entra a las iglesias no a ver lo que Dios le dice ni qué es lo que Dios hace con ellos, sino a ver, ajá, ahí viene, espérate, van a pedir ahora, viene el diezmo, viene la ofrenda, viene, y no ven a Dios por ninguna parte. No ven, Dios se está moviendo, Dios se está actuando, pero ellos por estar enfocados en el dinero, no ven a Dios. Por algo dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que pasa es que esta es gente que ama más al dinero que a Dios, porque no solo fue Abraham el que diezmó, no, espérese, Jacob, porque Isaac se acepta y se cree que diezmaba, Isaac no tiene un problema, pero Jacob, que era un personaje que no le había entregado su vida a Dios, que tenía un problema, que era un juega vivo, cuando Dios se aparece a Jacob en Betel, Jacob dice, Dios está en este lugar y yo no lo sabía, y Jacob hace un pacto con Dios y dice, si Dios me guardara en este viaje en que voy, y Dios me diere pan para comer, pan y vestido para vestir, y si me volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová va a ser mi Dios. Y si Jehová es mi Dios, de todo lo que me diere le voy a dar el diezmo. Eso lo dijo Jacob. ¿Y dónde estaba Moisés en ese tiempo? ¿Y dónde estaba la ley? No existía ninguna ley. Decir que el diezmo es de la ley es simple y llanamente desconocer las escrituras. No las conocen. Luego, cuando viene la ley con Moisés, cientos de años después, entonces Dios da una orden generalizada para el pueblo de Israel. ¿Y por qué, mis queridos amados? ¿Por qué Dios dio la orden solo para el pueblo de Israel? Porque alguien dice, ¿por qué? Esa es una orden solo para el pueblo de Israel. Yo coincido con usted. Esa era una orden solo para el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque solo el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Dios no tenía pueblo fuera de ese pueblo. Hoy entendemos que la iglesia es de Dios. La iglesia hoy es el Israel espiritual, y eso lo explica Pablo claramente en las epístolas. La iglesia es el Israel espiritual, y si Dios ordenó el diezmo para el Israel físico, va a ser una excepción con la espiritual. Llévate de mí. Amén, pastor. Lo creemos, que queremos, usted lo dijo, queremos ser hijos de la fe para unas cosas, pero para otras cosas no. Queremos ser el pueblo de Dios y declarar a Jehová como el proveedor, como el que nos suple para todo, pero ¿qué le damos nosotros a Dios si cuando nos bendice nos olvidamos de Él? Y hay gente que dice, no, es que no me alcanza. No hay excusa para no darle a Dios, porque aún la viuda que era pobre, para que nosotros veamos que Dios se interesa en lo que hay en nuestro corazón, que el Señor Jesús resalta la ofrenda de esta viuda. Ella dio más que todos los ricos que estaban ahí. Esa viuda no tuvo excusa para decir, como muchos hoy presentamos excusa para no diezmarnos, que no me alcanza, que debo, que aquello. Ella dio de lo que tenía. Todo le podemos dar. Lo que pasa es que el problema a veces radica en lo que se hace con la administración de esos dineros. Exacto. A veces el problema está ahí. Yo siempre digo a la gente, cuando Jesús nace, vinieron unos magos del oriente y buscaron al niño, y cuando le encontraron, dice la Biblia que abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Se lo ofrecieron al recién nacido, o sea, le ofrecieron al Salvador del mundo, se lo ofrecieron a Dios. Pero ¿quién recibió lo que ellos le estaban dando, el oro, el incienso y la mirra y la cosa? ¿Quién lo recibió? Sus padres. María y José recibieron eso. ¿Y quiénes lo gastaron?
Los padres. Y de hecho, los diezmos, cuando el pueblo de Israel lo llevaban a los sacerdotes. Porque el punto no es a quién se lo doy cuando tú entiendes que se lo vas a dar a Dios. Si yo creo que hay un pastor, lo que sea, un ministro, que es un ladrón, el sentido común me dice que me cambie de iglesia. Por sentido común me voy de ahí y voy a orar a Dios para que me lleve a una iglesia donde hay un hombre de Dios. Pero una vez tú te estás congregando en un lugar, oiga, ese lugar tiene gastos. La gente, mire, la obra de Dios avanza es con dinero. Exactamente. Y los diezmos y las ofrendas son parte de la forma que la Biblia establece para garantizar, dice Dios en Malaquías, que haya alimento en su casa. Para garantizar que eso por uno no, pero lo que pasa es que esos pastores viven de los diezmos. Bueno, es que la Biblia dice que el que predica el evangelio, que vive el evangelio, es que usted no lo ha leído. Y perdona, Jenny, pero cuando vemos el ministerio de Jesús, para que el ministerio de Jesús prosperara como prosperó, o sea, en expansión y todo lo demás, Dios levantó a estas mujeres que sostenían, la Biblia dice, sostenían el ministerio, o sea, que eran estas mujeres las que se encargaban de comida, hospedaje, vestido, dónde estaba Jesús, dónde recostaba su cabeza económicamente. Entonces, es triste y lamentable que, pastor, yo vengo y pienso y me pongo política, pero, o sea, por ejemplo, un país como Panamá, en donde las riquezas son mal distribuidas, la gente no deja de pagar los impuestos. No dejan de pagar sus impuestos, no dejan de pagar lo que tienen que pagar, lo pagan obligatoriamente, pero lo pagan. Y muchos se quedan callados y no dicen nada y saben que los gobiernos se roban la plata. Entonces son esos mismos que se quedan callados frente a eso los que vienen y critican entonces en las iglesias y cuestionan el dinero y qué se hace con eso y todo lo demás. Pero también comentábamos, pastor, que en Hechos 4:35 que vendían sus casas, sus heredades, y lo vendido se lo daban, lo ponían a los pies de los apóstoles. Exacto. Y para que no hubiese necesidad. Para que ellos administraran a su mejor entender. Ellos traían lo que vendían, y ahí sí se vendían casas, los que están criticando que la casa. Ahí se vendían casas, ahí vendían propiedades, y tomaban el fruto del dinero y lo ponían, lo entregaban a los apóstoles para que los apóstoles administraran entre los que tenían necesidad. Y por supuesto que los apóstoles, al administrar entre los que tenían necesidad, también tenían que comer o no. Exactamente. Porque lo que pasa es que mire el carro que tiene. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Entre que mi pastor ande en una carreta jalado por caballos y que esté en una camioneta, por amor a Dios. Lo que pasa, pastor, es que yo nunca he visto, perdón, Nazaret, yo nunca he visto un católico cuestionando la vida de los papas y los arzobispos. No voy a hablar de papas, los arzobispos, los obispos que la pasan en camioneta, obispos, de los mismos padrecitos de las capillas humildes de los lugares. No, en serio se lo digo, yo vivo al lado de una capilla y usted tiene que ver en cómo llega el padre, montado. Y no veo, y la gente que va ahí son gente que andan en bicicleta, en caballo, a pie, y usted nunca ha escuchado a un católico hablar. No, pero definitivamente nunca lo he escuchado. A veces las donaciones que ellos reciben va también plata de nosotros, porque si la iglesia católica sí recibe, es lo que te iba a decir. De hecho, la iglesia católica sí le exige, porque por lo menos si usted quiere, mi hijo estuvo en una escuela católica y ahí sí te obligan y te dicen, usted quiere pertenecer aquí, usted tiene que dar una donación de tanto cada 3 meses, tiene que llevar esto, o sea, eso sí te obligan literalmente. Entonces es una escuela y nosotros para poder matricular al niño teníamos que llevar el comprobante de las donaciones que habíamos hecho durante el año al orfanato que tiene la escuela católica. Entonces, usted no escucha a los católicos quejarse, y lo más triste es escuchar a cristianos, vuelvo y repito, entre comillas, cristianos, que conocen la palabra y que cuestionan esto. Yo quería decirle antes, pastor, que lo que pasa es que mucha gente no dimensiona el papel y la labor que realizan los pastores. Entonces, tú te encuentras con hombres y mujeres de Dios que abandonan literalmente muchos, porque es muy fácil ver el momento de la persona, pero no haber visto para atrás.
Entonces tú ves que hoy en día la gente dice, no, lo que pasa es que ese pastor esto, pero tú no viste hace 20 años atrás cuando ese pastor comenzó en el ministerio, cuando ese pastor dejó su trabajo, muchas veces pasó hambre en su casa, en su familia, por causa de la obra, por causa del ministerio, y ahora está cosechando. Y tal vez la obra creció y todo lo demás. Entonces, muchos pastores dedican su vida literalmente a la obra y al ministerio de Dios. Y se ven los frutos de eso. Entonces, para la gente es muy fácil pararse y criticar y ver nada más lo que ven de frente de fachada, pero no ver el trasfondo. Yo sí creo que hay hombres de Dios que tienen una vida íntegra, ¿no? Y la Biblia, no voy a discutir eso de que el hombre es digno de su salario. También sé que hay pastores que no han dado buen testimonio, Exacto. pero son creo que los menos, Exacto. porque hay hombres de Dios íntegros. Pero yo creo que el problema del creyente es que le falta fe para dar, porque cuando tú tienes fe, pastor, tú no tienes que dar nada por obligación, ni porque la iglesia, si no diezma, yo participé hace tiempo de una iglesia que si tú no diezmabas, no te daban la Santa Cena. O sea, tú tenías que pasar tu tarjeta donde tú habías entregado tu ¿Dónde diezmo. era eso? En la iglesia, antes que yo viniera aquí, era una iglesia Dios de amor, era Ya no existen ya. yo sí existen, pero en este ministerio aquí, si tú no diezmas, tu problema es con Dios. Pero porque es la fe. Cuando uno tiene fe, nadie te obliga a nadie. Cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, tú le das, que fue lo que pasó con Abraham y Jacob. Ellos dieron porque tenían fe en Dios. Lo que pasa es que este punto es importante. Ningún pastor ni ninguna iglesia debería estar obligando a nadie a diezmar. Que cada uno dé conforme a su fe. Exacto. Lo que sí deben hacer es enseñar. Lo que pasa es que la gente, en la medida en que aprende, el que aprende no va a tener ningún problema con diezmar. Pero yo he ido a iglesias en donde te tenían un mural al frente que estas son las familias que diezmaron en el mes de septiembre. Y si tu nombre no estaba ahí, todo el mundo sabía que no habías diezmado. todo el mundo sabía que tú no habías diezmado. Esos mecanismos para tratar de torcer la voluntad de la gente, eso hay que detenerlo. Hay que enseñar a la gente el beneficio del diezmo. Hay que enseñar a la gente la razón de los diezmos y las ofrendas. Hay que enseñar a la gente, antes que estén escuchando... El propósito. Antes que estén escuchando a locos, a charlatanes y a falsos profetas. Hacer intercambios, porque ponen el diezmo, dale a Dios y Dios te da. O sea, cosas como esas. Sí, no hay que comprometer al Señor. Yo creo que si las personas diezman, como dice Malaquías, porque aunque eso fuera para Israel, vamos a presumir que solo era para Israel, que no era para la iglesia. Bueno, cuando yo lo leo y yo leo lo que Dios va a hacer con lo que diezman, yo terminaría diezmando y ofrendando voluntariamente. Es que a eso iba, porque hay muchos inconversos, pastor, que diezman y ofrendan. Sí. Y entonces tú te preguntas, pero oye, este hombre hace lo malo, se porta mal, pero yo creo que siempre lo bendice, que Dios siempre lo bendice, pero es que Dios tiene un compromiso con su palabra y bueno, si ellos lo hacen, que es como el ejemplo de la Sirofenicia, si no me equivoco, fue la que dijo que hasta los perrillos comían de las migajas. No. Ella no era digna de recibir esa bendición de Jesús, pero se agarró. Se agarró. Entonces, ¿el diezmo es obligatorio para los cristianos? La respuesta va en dos direcciones. Sí y no. Es obligatorio para con Dios. Exacto. Es obligatorio para con Dios. Eso es un compromiso que tiene con Dios. Pero no con los hombres. Uno no tiene que estar obligado a darle nada a ningún hombre. Entonces, la persona debería entender, mi diezmo es a Dios. Es que yo creo que eso es como parte de nuestro, no sé si estará bien decir nuestro credo, nuestra doctrina. O sea, cuando tú te conviertes y tú lees la Biblia ya como creyente, ya tú sabes que el diezmo es el diezmo y lo tengo que dar, pase lo que pase, venga lo que venga. O sea, pienso yo que es como parte de nuestra vida cristiana, pastor. No, y gran parte de la iglesia, aún aquellos que aceptan que ven y diezmar, no diezman. Exacto. Y no diezman bien, pastor, porque, por ejemplo, porque por lo menos hablemos de, aquí en Panamá tenemos el sistema de que, por ejemplo, tú no recibes el salario, ok, te contrataron por $600, pero a la quincena te deducen seguro social, impuestos sobre la renta, bla, 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 y mucha gente diezma de lo que le quedó. Pero yo tengo entendido que es el 10% de lo que tú recibes. Y hay gente que solo diezma del salario, pero de repente recibieron una herencia, el papá le mandó plata, y ellos dicen, no, de esto no tengo que diezmar, y es de todo lo que yo recibo. Escuchen pregunta, ¿el que no diezma se va para el infierno? Yo pienso que sí. Es necesario
hacerlo, pastor, es necesario porque es un amor al dinero. Pero o sea, escucharon mi pregunta. Yo pienso yo que sí. es ladrón, es que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, y cuando tú le robas a Dios. Y por desobediencia, pienso también. Dice, robará el hombre a Dios. La gente tiene que entender que no es el diezmo en sí, el diezmo per se, lo que condena a una persona. Es la avaricia en su corazón, ni los ávaros, ni los ladrones. Estos no heredarán el reino de los cielos. Alguien también porque dicen, entonces pastor, si yo no diezmo estoy maldito. Mire, usted no está maldito. Usted no está maldito, ¿sabe por qué? Bueno, sí, es un cristiano, porque Jesús en la cruz llevó nuestra maldición. Pero lo que sí queda maldito es tu plata. Exacto. Tu plata sí. Oíste, lo que se arruina es tu finanza. Tu finanza sí se arruina y entra bajo una condición de maldición, y esa es la razón por la cual algunas personas no prosperan, no levantan cabeza, viven endeudados porque le han estado robando a Dios sistemáticamente. Amén. Por eso el secreto de unas finanzas exitosas para el cristiano es ofrenda. Tú puedes tener todos los conocimientos de mercadeo, de marketing, tú estás emprendiendo. El secreto para que te vaya bien es darle a Dios. Sé fiel en tus ofrendas, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, o sea, Dios ve la intención del corazón. Vemos en Abel y Caín, o sea, Dios vio la intención de la ofrenda de Caín, la mala intención que tenía Caín y la buena intención. Abel dio de lo más gordo, Dios lo mejor. Y todo aquel que le da a Dios lo mejor de lo que tiene es recompensado. Tomo tu comentario para explicar lo siguiente. No es lo mismo diezmar que ofrendar. Yo creo que hay que hacer esa separación y que la gente lo entienda muy bien. Diezmo es diezmo y ofrenda es ofrenda. Como dirían los colombianos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque el diezmo, ¿qué es? Bueno, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que yo gano. Separarlo para darlo a mi Dios. ¿Y la ofrenda qué es? La ofrenda es darle a Dios lo que a mí me da la gana. No la 10ª parte, le puedo dar el 15, el 20. O el 1% o lo que yo quiero. Porque hay gente que siente que si ofrenda, ellos están diezmando. No, señores. Aquí estamos también haciendo docencia. Exacto. Una cosa es la gloria del diezmo y otra cosa es la gloria de la ofrenda. No es lo mismo. No se escribe igual. Y no es lo Y de mismo. hecho la Biblia dice diezmos y ofrendas, no dice diezmo u ofrenda, no, diezmos y ofrendas. O sea, son dos cosas totalmente separadas y para las cuales se necesita fe, porque, o sea, para dar el 10% necesitas fe para todas las quincenas, todos los meses, de todo lo que tú recibes, dar ese 10%, pero para dar una ofrenda también necesitas tener fe. Dice, un cristiano pobre debe diezmar aunque no tenga para comer. Mire, si ese cristiano es pobre y no tiene dinero, no puede diezmar. Lo que pasa es que tú, para poder diezmar, tienes que ganarte algo. Si yo me gano $1, yo soy pobre y yo me gano $1 y yo le doy 10 centavos al Señor, nadie me va a decir que por esos 10 centavos yo no puedo comer. Lo que pasa es que la gente se va a lo extremo, ¿no? Exacto. Si por esos 10 centavos, con 90 centavos yo no voy a dejar de comer. Solo diezma el que recibe algún tipo de ingreso. Punto. Entonces tú no vas a decir, yo recibí $1,000 pero no tengo para comer. No es cierto. Exacto. No es cierto. No, y pastor, y todos llega un momento en que todo el mundo tiene para darle. O sea, eso se ve también en las iglesias del interior. Son iglesias lugares del interior metidas, en donde la gente, sus bienes son bienes materiales, especies, animales. Y yo recuerdo que una vez visitando una familia del interior, llegamos a la iglesia y la gente venía con la gallina debajo del brazo, arrastrando las cuestiones de maíz. Habían algunos que entonces sí daban dinero y ponían todo eso ahí. Y yo pienso, pastor, que todos, hasta nuestros hijos les podemos enseñar a diezmar. Por ejemplo, los pelados que hoy día reciben beca, tú le enseñas, y de esa beca tienes que sacar el 10% y los niños lo hacen. Miren, aterrizando este avión, el diezmo no es un pecado, en el sentido de que ya muchos pastores ya no se atreven a decir, oye, hay que diezmar en público. No se atreven porque le han creado una esfera y le han creado una condición en donde tú hablas de diezmo y te cae inmediatamente.
el creyente, el que cree en Dios, el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, debe diezmar y debe ofrendar. Eso garantizará que las ventanas de los cielos sean abiertas y que Dios derrame bendición sobre ellos hasta que sobreabunde. No importa lo que nadie diga. Por eso que yo me estoy diciéndole, el diezmar es un acto de fe. Solo lo hace la gente que cree. Y hay quienes creen dentro y fuera de la iglesia. Y hay quienes no creen dentro y fuera de la iglesia. El diezmar es un acto de obediencia. Dice la Biblia, robará el hombre a Dios. Un creyente que obedece a Dios no tiene problema con diezmar. El diezmar también es un acto de la voluntad del individuo. Es un acto voluntario. Si alguien me pregunta, ¿usted diezma? Sí. ¿Sabe por qué diezmo? Porque me da la gana, porque esa plata es mía, porque Dios me la dio a mí y porque yo quiero retribuirlo a Él también. Y si usted sufre con eso, bueno, usted va a sufrir, porque cada uno es responsable. Cuando esa plata me la bebía, cuando esa plata me la gastaba en hipódromo, en casino, en cuestiones, nadie hablaba ni opinaba de que estaba destruyendo mi vida, que estaba destruyendo mi finanza. Ahora que yo le veía a Dios, aparecen los consejeros y los opinadores que ellos quieren opinar sobre tu plata y sobre la mía. No, cuando usted diezme, alguien le pregunta, bueno, ¿y tú por qué lo haces? Bueno, porque me da la gana, porque ese dinero es mío y porque yo quiero dárselo al Señor. El diezmo y la ofrenda es un acto también de generosidad. Y Dios bendice. No solo es diezmo, también es ofrenda, porque tendremos que hablar de ofrenda en otro momento. Pero es que Dios bendice al dador alegre. Y nosotros tenemos que aprender a dar. Nada nosotros traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que mejor comience usted a compartir las bendiciones que Dios le ha dado con Él mismo para que Dios le vaya dando más. Cada una tiene 30 segundos y nos vamos. Yo me quedo con lo que el pastor dijo de que nuestra plata, hacemos lo que nos da la gana con nuestro dinero, y si usted está diezmando y ofrendando, no permita que nadie quiera venir a robarle la bendición de lo que usted está haciendo en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Diezmamos y ofrendamos también porque somos agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha dado. No hay forma de pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, y una forma de agradecerle cuando le damos a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos. El diezmo no es una práctica de la ley. El diezmo es una práctica de la fe. Abraham, el padre de la fe, diezmó cuando la ley ni siquiera existía. Jacob diezmó cuando la ley no existía. Y si alguien me dice, lo que pasa es que el diezmo solo es para el pueblo de Israel, permítame decirles que se lean el Nuevo Testamento, porque Pablo dejó claramente en una exposición magistral, dejó enseñado que el Israel espiritual es la iglesia. Y si el Israel físico debe diezmar, por supuesto, que todo el mundo entiende que el Israel espiritual debería hacer exactamente lo mismo. No pongamos nuestro empeño ni nuestro corazón en el dinero. No le haga caso a los ávaros. No le haga caso a los que tienen el espíritu de Balaam. Déjelos que hablen, déjelos que sigan. Usted enfóquese en lo que la Biblia dice. Usted enfóquese en lo que Dios le habla a usted, en lo que está conforme a su corazón. Diezme y ofrende para que Dios le bendiga. Bueno, antes de concluir, yo quiero decirle que por favor que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones y por favor que nos escriban, díganos qué tema les gustaría que nosotros tratemos y haga sus preguntas o sus aportaciones. Y si tienen peticiones de consejería o consejos que quieran pues recibir, dudas, etcétera, consejería virtual pty@gmail.com. Ahí nos pueden dejar sus peticiones de consejo y bueno, suscribirse a nuestro canal de YouTube @cristianismo claro pty. Síganos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Estamos en todas esas redes sociales. Los fragmentos los ve en esas redes y los capítulos completos de este podcast en nuestro canal en YouTube. Saludos y bendiciones. Esto fue Cristianismo Claro. Diezme y ofrende. Bendiciones.